Bueno, pues me tardé un poquito, pero sí quería darte un poquito de más información de acuerdo a esto que está manejando esta persona. Yo lo escuchaba antes, hay cosas interesantes que él tiene en su página, tiene su iglesia ahí en Tehuacán, Puebla inclusive. Hay cosas en las cuales no comparto. Por ejemplo, habla acerca de que toda la historia de la humanidad, la redención está plasmada en los cielos, y eso en ninguna parte de la Biblia está como tal, no viene que así sea, aunque sí en la palabra de Dios habla acerca de, de aspectos astronómicos, habla sobre la luna, el sol, las estrellas, galaxias, este, y pues que todo eso Dios lo pone por un propósito, ¿no? Pero sí quisiera darte la explicación más a fondo sobre ese tema que se va a estar escuchando mucho en estos momentos, en esta época, por la situación en la cual nos encontramos, ¿no? Y si te generó alguna duda, pues qué mejor que lo que, que, que te lo explique de acuerdo a cómo lo estamos viendo dentro de la iglesia de Dios. Primero que nada me pongo en manos de Dios para pues que me dé las palabras exactas para poderlo manejar adecuadamente esta explicación y poderte dar los mejores ejemplos posibles para que te quede claro. Y pido a Dios también que te ponga en ti un discernimiento en tu corazón y que siga creciendo tu interés por conocer este tipo de temas, y a mí para poder apoyarte o ayudarte o sacarte de alguna duda en lo que más podamos. ¿Vale? Entonces, sí te pido de favor que tengas ahí a la mano tu Biblia. Es importante que me sigas con los versículos que vamos a ver más adelante, pues para que tú vayas viendo cómo la misma Biblia nos va llevando de la mano. Bueno, primero que nada vamos a ver que la Biblia nos da una definición sobre el anticristo. Anticristo, si nos vamos a una definición muy coloquial, pues es estar en contra de Cristo. Vamos a leer qué nos dice el apóstol Juan en su primera carta. Ya está al final del Apocalipsis, casi al final, un poquito antes de llegar al Apocalipsis, está la carta de Primera de Juan. Primera de Juan en su capítulo 2, del versículo 18 al 23, vamos a leer. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, empezaron a salir muchos cristos. Estamos hablando que Juan esta carta la escribió antes del año 100 de nuestra era, es decir, habían pasado 30, 40 años después de la muerte y resurrección de Cristo, y ya en ese momento ya se empezaban a ver muchos anticristos, mucha gente que va a estar en contra de todas las enseñanzas de Cristo. ¿De dónde salieron estos anticristos? El 2.19 nos lo dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Parece un trabalenguas, pero lo que en realidad quiere decir es que se les llama anticristos a aquellos que conocieron la palabra viva, que siguieron a Cristo, pero que después, ¿sí?, se arrepintieron y después echaron marcha atrás, y entonces empezaron a hacer su propia ideología o sus propios pensamientos, cambiando todo lo que nuestro Señor Jesús había dicho. Y entonces por eso esos fueron los anticristos que habían nacido precisamente de la primera iglesia. En el versículo 22 pues nos dice qué características tiene este anticristo. Dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo. Cualquier persona, institución, gobierno que niegue que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios, es el Cristo, se convierte en el anticristo, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. El que niega al Padre y al Hijo. Entonces no solamente son las enseñanzas de Cristo, sino el reconocimiento, ¿sí?, los principios, las leyes de Dios. También quien no las hace y las niega, también se convierte en este anticristo, porque está en contra de Dios. 2.23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Sí? Entonces, muy importante.
Juan nos está diciendo estas características de este anticristo y que empezaron a surgir posteriormente a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Qué relación hay con la segunda venida de Cristo y en cuanto a la parte del anticristo? Bueno, hay muchas teorías acerca del apocalipsis, y hay películas y muchas cosas que se dicen. Lo que sí es cierto es que nuestro Señor Jesucristo está pronto a venir. Él ya vino una vez al mundo como un cordero que se dio en sacrificio para el perdón de los pecados de toda la humanidad y que todos conociéramos a Dios. Él resucitó y se fue al seno del Padre. Es el único que ha ido al Padre. Dice la palabra de Dios que nadie sube al cielo sino solamente aquel que vino del cielo. Y va a venir en una segunda ocasión, pero esta segunda ocasión va a venir para reinar. Pero muchas cosas tienen que estar pasando y tienen que suceder. Entonces es muy importante que veamos y que estemos alertas a todos los acontecimientos que están por venir antes de su venida. Ya está cerca. La palabra de Dios dice que sucederán cosas como en las épocas de Noé, cuando el diluvio, ¿sí? Y hay muchas cosas que inclusive ya estamos por arriba de esos sucesos. La maldad que hay en el mundo, la falta de amor que hay en el mundo, el enfriamiento de la gente en sus corazones. Todo eso son señales que nos dicen que la venida del Señor está cerca. Y por eso hay que estar apercibidos. Vámonos a la carta de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2:1. Esta carta la escribió Pablo, el apóstol Pablo. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y su reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor, cuando la palabra de Dios, la Biblia dice el día del Señor, se refiere al día en que venga por segunda vez nuestro Señor Jesucristo. Y entonces había muchas fábulas, muchas historias, muchas ideologías que pregonaban conocer la segunda venida en cuanto a fechas, ¿sí? Y él le decía, no os conturbéis, va a haber señales. En realidad nadie sabe cuándo va a venir nuestro Señor, pero va a haber señales. Ahora, ¿qué tiene que ver el anticristo dentro de la venida de nuestro Señor Jesús? Que es parte de las señales. Dice 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá nuestro Señor Jesús por segunda vez sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado del hijo de perdición. Ojo, en muchos videos que tú vas a ver se está considerando como que la apostasía o el hombre de pecado, aquí lo dice que es el anticristo, está por venir, pero vamos a ver más adelante cómo esta apostasía y este hombre de pecado ya está aquí en el mundo, ¿sí? Es un espíritu la apostasía, es un espíritu el hombre de pecado. Solamente falta con ver quién va a tomar la batuta. Pero esto ya está estado aquí y más adelante lo vamos a ver, lo vamos a retomar. 2:4 dice, ¿qué pasa con este hijo de perdición? Dice, él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este 2:4, si tú tienes un lapicito ahí, subráyalo, porque es básico. Dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Todo lo que todas las leyes, toda la palabra de Dios está en contra de ello. Él quiere que se le dé culto, este personaje quiere que se le dé culto, que se le alabe, ¿sí? Y se dice en la profecía que él se quiere sentar en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios. De acuerdo a los estudios que hemos realizado, vemos en una parte donde nuestro Señor Jesús dice que nosotros somos el templo de Dios, ¿sí? Entonces, se puede tomar de una manera física, ¿sí? Si viéramos que en Israel se está construyendo un tercer templo, que es también otro tema que después si quieres lo consideramos. Pero hoy en día uno de los puntos en los que más estoy de acuerdo es que nuestro Señor dice que nosotros somos el templo de Dios, nuestro cuerpo es el templo de Dios. Entonces dice que Él se quiere sentar en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, quiere vivir en el corazón de la gente.
para que nosotros lo tengamos en cuenta como si fuera un Dios. Ojo, muy importante. Luego el 2.7 dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Esta carta se escribió por ahí del año 40 después de Cristo, ¿sí? A los tesalonicenses, y fíjate cómo dice que ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Es decir, en ese momento ya se estaba maquinando toda esta estructura, todo este poder que iba a estar en contra de todo lo que se llama Dios o todo lo que se dice Dios, ¿sale? Dice, entonces, aquí ya nos saltamos hasta estos tiempos, dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este es cuando venga en su segunda ocasión. 2.9 nos habla de quién es el que maneja a este anticristo, a este hijo de perdición. Dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que con gran poder y señales y prodigios, mentirosos y con engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad de ser salvos. ¿Sale? Entonces, interesante el 2.9 donde dice que es un poder, ¿sí?, muy fuerte, que va a hacer señales y prodigios, y lo más importante, que es mentiroso. Hay que tener bien en cuenta ese tema. Es poderoso, va a hacer muchas señales, ¿sí?, y prodigios, y que es mentiroso. ¿Sale? Entonces, vete poniendo en tu mente, vete haciendo un esquema de quién va cubriendo estos requisitos. Alguien que está en contra de Dios, alguien que se quiere creer y que quiere que le den culto, que quiere estar en el corazón de la gente, alguien quien Satanás le da el poder para hacer señales, prodigios, y que aparte es muy mentiroso. ¿Sale? Bien, después sigue más adelante el 2.11 para que tú lo leas con más cuidado. Ok, yo te comentaba en un principio que pues, el espíritu de este anticristo, de este hijo de perdición, está desde tiempos antiguos y ya estaba profetizado. En la palabra de Dios en el Antiguo Testamento es muy interesante leerlo, ¿sí? Se divide, una parte del Antiguo Testamento están los profetas mayores y profetas menores. Dentro de los profetas mayores está Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel. Daniel es un profeta que Dios le dio el espíritu para poder ver el futuro próximo a su existencia. Entonces, el versículo 7 de Daniel, el capítulo 7, perdón, de Daniel, sobre la visión de 4 bestias, es bien interesante. Entonces, en cuanto tengas tiempo, lee todo el capítulo 7, es muy interesante. Y lo más interesante de aquí es que la misma palabra de Dios te da la respuesta. O sea, no hay que ir a otros libros, no hay que ver a otros autores. La palabra de Dios te dice un dato y después más adelante o más atrás te da la respuesta. Bueno, Daniel, así rápidamente en resumen, Daniel tiene un sueño en el cual Dios revela a Daniel el futuro de la humanidad, ¿sí? Y Daniel en ese sueño ve cuatro seres. El primero ve a un león, después ve a un oso, ¿sí? Después ve a un tigre, ¿sí? Y al último, ¿sí?, ve a un monstruo totalmente diferente. Dice el versículo 7 de Daniel 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí que la cuarta bestia, que era espantosa y terrible en gran manera y fuerte, el cual tenía unos dientes grandes de hierro y que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba en sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Es importante ver qué relación tiene con las bestias, con los reinos. Más adelantito, en el versículo 7, en el capítulo 7, versículo 17, dice que estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. O sea, la misma Biblia dice, lo que tú viste son 4 reyes o 4 reinos, ¿sale? Entonces, vemos que el león es el reino de Babilonia, ¿sí?, que estaba en el momento en que Daniel vivía. Y después de Babilonia vino los medos y los persas. Estos derrotan a los babilonios y se quedan con todo su territorio, ¿sí?, y se hace todo un reinado mucho más grande. Después viene Grecia con Alejandro Magno
¿sí? Derrotan a los medos persas, ¿sí? Y vuelven otra vez a adquirir todo ese territorio y hacen más grande su reinado. Y al final viene el Imperio Romano. El Imperio Romano derrota, ¿sí?, a Alejandro Magno, a los griegos, y entonces expanden de sobremanera casi todo Europa, Asia, o mitad de África, con todo su reino. Hacen un reino mucho más grande. Entonces, así fue como se fueron dando los reinos. Pero es interesante ver cómo aquí Daniel maneja a Roma como una bestia. Los otros son animales muy conocidos, pero esta la interpreta como una bestia porque tenía la cultura, las ideologías, la maldad de las tres anteriores. Por eso es una bestia. En el versículo 23 dice, de ese mismo capítulo 7, perdón, me salté uno, es el 8, el versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos de esta bestia, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Es decir, esta bestia tenía 10 cuernos, ¿sí? Y de esos cuernos de repente le salió uno y ese uno derrotó a 3. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? La misma Biblia nos da la respuesta en ese mismo capítulo 7, dice el versículo 23. Y dijo así, la cuarta bestia es un cuarto reino en la tierra, la cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Qué son los cuernos? Dice, los 10 cuernos que tiene esta bestia significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Es decir, en la Biblia cuando habla de cuernos, los cuernos equivalen a reyes. Estos reyes se levantarán, tendrá 10 ramificaciones este imperio, 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro rey. Y este rey pequeñito, este cuerno pequeño va a derrotar a 3 de los 10. ¿Sí? El versículo 25 dice, este cuerno pequeño, ¿sí?, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Sí? Voy a parafrasearlo, hablará cosas contra Dios, hará todo lo posible por ir en contra de Dios, y va a perseguir, ¿sí?, a los elegidos de Dios, va a perseguir a la iglesia de Dios, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Este poder, este cuerno pequeño, ¿sí?, la bestia como tal es un reino, y hablamos de Roma imperial con los Césares, pero de repente cuando Roma imperial, eso es historia, Roma imperial va en decadencia, ¿sí?, surge un pequeño cuerno, por ahí del año 300 después de Cristo, y este cuerno pequeño, ¿sí?, es la religión católica apostólica romana. Este cuerno pequeño, ¿sí?, surge para destruir a 3 reyes más, y este cuerno pequeño empieza a hacer cosas en contra de Dios, a ir en contra de los hijos de Dios, y pretende cambiar los tiempos y la ley. Ejemplo, hoy en día nosotros tenemos un calendario gregoriano. Gregorio fue un papa. Nuestro calendario que hoy tenemos hoy en día está impuesto por un papa a nivel mundial. Entonces ahí se cumple, ¿sí?, que el Vaticano a través de un papa cambió los tiempos. ¿Y a qué se refiere con la ley? Bueno, con la ley es muy fácil. Si tú te vas al libro de Éxodo en su capítulo 20, encontrarás los ya conocidos, ¿sí?, y muy nombrados pero poco aplicados, los 10 mandamientos. Estos son los 10 mandamientos que Dios nos dio para que los cumplamos. Esta es ¿cómo podría decirte? Es la guía para tu vida. Esta es la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y aparece que el segundo mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen de ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso. Va en contra de las imágenes, habla en contra de la idolatría. Y el cuarto mandamiento habla acerca de la santificación del sábado. Dios hizo el mundo en 6 días y reposó el séptimo es el día sábado o el sabbat, ¿sí? Y Dios es el único día que santifica, dice, el día santifico, el día que me tienes que honrar a mí es el día sábado,
Bueno, ¿qué hicieron estas personas de los católicos, apostólicos y romanos? Que hizo esta bestia, que hizo este cuerno, pues tan fácil que cambió la ley. Y entonces el segundo mandamiento, que era no te harás imágenes, lo cambió por uno que se llama santificarás las fiestas, y ahí el del sábado lo quitó y dividió el décimo mandamiento de codiciar en no codiciarás la mujer de tu prójimo, y uno más en no codiciarás los bienes ajenos. Y tan fácil desapareció dos puntos importantes dentro de la Biblia y dentro de la ley de Dios, que es las imágenes y los sábados. Aquí esta parte es importantísima, ¿sí? Acuérdate que Él engaña, ¿sí? Y ha engañado al mundo, ¿sí? Para que no vean estos 10 mandamientos. Bueno, vamos a seguir avanzando. Seguramente ya vas viendo hacia dónde va este cuerno pequeño que es la Iglesia Apostólica Romana, y que, a manera de resumen, pues desde la muerte de nuestro Señor Jesús dice que ya se iba manejando este anticristo, este hijo de perdición iba creciendo. Por ahí del año 300 surge el papado, ¿sí? Y después pues todo este poder religioso pues es el que se va adueñando, y ahora se convierte, ya deja de ser Roma imperial para convertirse en un Roma papal. Si nos vamos a ese libro de Apocalipsis, que a muchos se les hace difícil o complicado, que la verdad es que pues lo único que tienes que hacer para entender el Apocalipsis es haber leído todos los libros anteriores al Apocalipsis, ¿sí? Para que puedas comprender cada una de las simbologías de la cual se dice. Pero bueno, voy a tratar de ser muy detallado en esta explicación. Dice Apocalipsis en su capítulo 13, versículo 1. ¿Quién escribió el Apocalipsis? Perdón, fue Juan, el mismo Juan que veíamos en un inicio. También Juan escribe el Apocalipsis. Es una revelación que Dios le dio en la isla de Patmos, ¿sí? Y Dios le revela lo que va a pasar en un futuro. Dice Juan: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cuerno 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Juan ve la misma bestia que ve Daniel, igual, una bestia con 10 cuernos, ¿sale? Entonces estamos hablando de la misma bestia. En el versículo 2 dice: la bestia que vi y era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. ¿Okay? Vuelvo a repetir lo que decía Daniel. La bestia que vi era semejante a un leopardo, Grecia, y sus pies como de oso, Medos Persa, y su boca como boca de león, Babilonia. ¿Sí? Entonces confirma que es la misma bestia, y que esa bestia tiene de todos los otros reinos. Es un conjunto de todos los reinos. Y algo bien interesante dice: y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Es decir, que esta bestia tiene un poder fuerte, ¿sí? Pero dada por alguien, por un dragón. Entonces el dragón le da poder a la bestia. ¿Quién es el dragón? Apocalipsis 12, versículo 9. Apocalipsis 12, versículo 9 nos da la respuesta. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón. Aquí nos habla también de ese dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua. ¿Qué serpiente antigua? La que engañó a Eva, Génesis capítulo 2. Esta serpiente que engañó a Eva, ¿sí?, es el dragón. Y después ya nos da la respuesta, que se llama Diablo o Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sale? Entonces, el dragón que por haber pecado con Dios fue arrojado de la tierra, y desde el momento, ¿sí?, en que se le manifestó a la humanidad, desde ahí ha empezado su reinado del dragón. Este dragón, que es Satanás, Diablo, es el que le da poder, ¿sí?, a la bestia, y al mismo tiempo la bestia al falso profeta, ¿sí?, que es decir, a sus máximos jerarcas, en este caso al Papa. Reitero y te lo parafraseo: el dragón es el diablo, la bestia es la religión católica apostólica romana. Esa es la bestia. El falso profeta es el Papa. Importante lo que dice 2 de Corintios 11:14.
Segunda carta de los Corintios 11:14, que también escribió Pablo. Dice, y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ojo, Satanás no lo veamos como lo pintan las películas de Hollywood. Satanás no es perverso, Satanás era un ángel de luz, Satanás vivía con Dios. Dice la palabra de Dios que era un ángel hermoso. Y entonces Satanás hace cosas buenas, tiernas, que son las que hacen que el mundo esté a sus pies. Es su forma de seducir al mundo. Cosas que parecen buenas, cosas que no tienen nada de malo y que a final de cuentas, ¿sí?, están haciendo lo que él quiere. Te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Y yo espero que, que tú entiendas. 25 de diciembre, la gente diría, ¿pero qué tiene de malo? Es una reunión donde la gente se reúne, las familias brindan, es el nacimiento de Cristo, en realidad no tiene nada de malo, ¿sale? Pero si tú analizas la palabra de Dios, número 1, Dios nunca pide, o nuestro Señor Jesús nunca pidió que se le festejara su cumpleaños. Número 2, está cayendo un aguacerazo aquí. Número 2, en esas reuniones, de lo menos que se acuerdan es de Cristo. No hay oraciones, no hay una reflexión acerca de su vida, de portarse bien. No tienen a Cristo presente. Y al final de cuentas, sí, son reuniones donde hay vino, donde hay pleitos. ¿Dónde estaba Dios? Pero lo pintan como algo bueno, como algo insignificante, como algo que no tiene nada de malo, ¿sí? ¿Te acuerdas que en una diapositiva atrás vimos que él tenía poder? Un poder que se lo dio el diablo, ¿sí? Ve cómo el papado, cómo los papas son vistos ante el mundo. En la ONU los reciben y los aplauden. Todos los dirigentes se les inclinan. Sí, están en todos lados, en la política, en la sociedad. La gente los aclama, ¿sí? Las religiones también se les rinden. Infinidad de religiones lo ponen como eje principal al papado. Entonces, con esto, llegando a una conclusión real, cuando en el video te dice este señor, Roé de Tehuacán, que se va a manifestar el anticristo, es ahí donde la palabra de Dios dice, no, espérame, el anticristo ya se manifestó desde el año 300 después de Cristo, sí, con el nacimiento de ese cuerno pequeño. El anticristo ya está en este mundo, el anticristo ya se manifestó, ¿sí? Muy importante, ¿sí? Esto es lo que la Biblia nos dice, quién es el anticristo y qué está haciendo. ¿Quién reina en este mundo? Esta parte es un poco complicada, porque nos metemos a un tema de mucho análisis, pero primeramente Dios nos da el entendimiento para podértelo transmitir. Mira, cuando en la historia de nuestro Señor Jesús, cuando nuestro Señor Jesús va al desierto durante 40 días, que en los 4 evangelios lo dice, sucede algo. Dice la historia que nuestro Señor Jesús es tentado por Satanás. Seguramente has escuchado o has leído algo al respecto. Vamos a leer Lucas. Lucas es uno de los evangelios. Lucas en su capítulo 4, del versículo 5 al 7. Vamos a leer. Lucas 4, ¿sí? Capítulo 4, del versículo 5 al 7 dice: Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra. Satanás lleva a nuestro Señor Jesús a un monte y le dice: mira, todos estos reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te doy esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adoras, y serán todos tuyos. Satanás le estaba diciendo a Dios: renuncia a Dios, renuncia a tu religión, renuncia a tu objetivo que estás en el mundo, ¿sí? Póstrate ante mí y yo te voy a entregar todos estos reinos. Desde esa época se ve, ¿sí?, quién es el que está reinando en este mundo, ¿sí? Porque Dios le dio esa potestad a Satanás cuando la humanidad
se olvidó de Dios, cuando no quisieron poner a Dios en su corazón, en ese momento abrieron el camino para que Satanás, ¿sí?, se hiciera cargo de todo lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Entonces, desde esa época, fíjate, Satanás ya tiene el poder, ¿sí? En Juan 30 lo confirma. Juan, que es otro de los evangelios, ¿sí?, está adelantito de Lucas, dice Juan en su capítulo 30, en su capítulo 14, versículo 30, dice: nuestro Señor Jesús: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Confirma que el príncipe de este mundo es Satanás. Satanás está dirigido por dirige a este mundo como un príncipe. Satanás mueve muchas instituciones, mueve a reyes, mueve a príncipes, mueve a presidentes. Satanás es el que está moviendo todo esto. Me voy a ir un poquito más a fondo. Satanás lo que quiere, ¿sí?, es que seamos un fracaso para Dios. Satanás lo que quiere demostrarle a Dios es que con nosotros fracasó, que no somos lo que él esperaba, y lo que quiere es que nos olvidemos de Dios y que menos de nosotros, menos humanos se salven. Esa es su misión de Satanás, y entonces está haciendo todo lo posible por hacerlo. Satanás está viendo que el tiempo se acerca de la segunda venida de Dios. Nuestro Señor Jesucristo va a venir y lo va a derrotar, y Él sabe que su fin está cerca. Por eso hoy en día está más fuerte. Dice que la palabra de Dios que está como lobo rapaz queriéndose devorar a todos. Como león rapaz queriendo devorar a todos. Entonces Satanás está muy enojado. ¿Pero con quién está enojado con Satanás? ¿Con los que se inclinan hacia un ídolo? ¿Con los que son satánicos? ¿Con los que matan? ¿Con los que son agresivos? No, ellos ya están en Satanás ya mora en su corazón. Satanás está enojado con los que queremos, ¿sí?, seguir la palabra de Dios, con los que estamos convencidos de que Dios nos va a salvar. Con nosotros está enojado Satanás. Y entonces esa es la guerra. Cuando se habla de tribulación, que viene el Apocalipsis y la gran tribulación, no se refiere a un periodo en el cual la gente vaya a sufrir como lo marcan las películas. No, se refiere a que quienes van a pasar en tribulación somos los que no nos adaptemos, los que no hagamos caso a todas las artimañas de Satanás. Mateo 24, ese es otro libro que es importante que lo leas, otro evangelio, pero en específico el capítulo 24. Todo el capítulo 24 te habla acerca de señales. Reitero, nadie sabe la fecha de cuándo va a venir nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús solamente deja señales. Hay que estar atento a las señales. Te lo voy a leer, dice 24 a partir del versículo 3. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Fíjate cómo inicia Jesús. El engaño. Esa es la herramienta de Satanás. Satanás va a venir y te va a engañar. Aguas. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Te voy a poner una analogía. Cuando tú por tu mano quieres detectar un billete falso, necesitas primero conocer los rasgos del billete bueno. Tú tienes que tener un billete bueno y ver la marca de agua, la cinta de seguridad, los sellos, las cifras, los escudos, todo. Ya que tú conoces perfectamente el billete bueno, entonces te va a ser fácil detectar cuando te llega un billete falso. Si tú no conoces bien las características del billete bueno, va a llegar a tu mano un billete falso y no vas a saber que es falso. Bueno, lo mismo sucede aquí. Si yo conozco la palabra de Dios, si yo sé sus leyes, si yo conozco lo que Él quiere, difícilmente voy a ser engañado. Si yo no conozco lo que quiere Dios y no me meto en su palabra, voy a ser fácilmente engañado, porque a eso se dedica el enemigo, Satanás, el dragón, la serpiente antigua, a engañar. Pero los engaños de Satanás son bien sutiles. ¿Sale? ¿Qué te quiero decir con esto? Ya para finalizar prácticamente, que de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que hemos visto, pues
está casado que el anticristo es el Papa, ¿sí? Que el Vaticano lo va a apoyar, que va a haber otro poder que no sabemos si es un poder político quien le va a dar mucho más peso al Papa, que el papado está en todos lados, ¿sí? Y que va a venir, ¿sí? Se va a incrementar su poder día con día. Pero esto puede ser es una nube de humo también, porque recordemos, puede ser también un engaño. Y te voy a decir por qué. A lo largo de la humanidad ha habido muchos anticristos. Toda la gente que ha estado en contra del pueblo de Dios se le considera anticristo. Desde Nimrod, que su historia es básica para entender Apocalipsis, ¿sí? Toda la historia de Nimrod, el faraón que mandó a matar a los niños para deshacerse de los judíos cuando crecían en Egipto, ¿sí? Herodes, que mandó a matar a los niños cuando nació nuestro Señor Jesús, también se es considerado el anticristo. Constantino, el mismo Caifás, Nerón, Antíoco Epífanes, ¿sí? Napoleón, Alejandro Magno, Carlos Marx, Adolfo Hitler y todos los falsos apóstoles o todos los falsos profetas que hoy en día vemos en las redes y en YouTube son anticristos, porque si tú lo analizas, ¿sí? Venden cosas verdaderas, pero al mismo tiempo están falseando la palabra de Dios de alguna manera, ¿sale? Hay muchos que descaradamente, pues desde los vemos es gente maligna, gente que tiene a Satanás, pero esto lo tenemos que sensibilizar. Y te pongo un ejemplo con Hitler. Al principio, cuando Hitler estaba en Alemania, los alemanes lo alababan, los alemanes verdaderamente creían que era el mejor presidente, que iba a ser algo importante en su país y que era todo un salvador. Años después se dieron cuenta que estaban con el diablo, pero al final de cuentas al principio todo el mundo estaba con él y lo alababan y lo aplaudían, ¿sale? Y entonces ahí donde entra este tema de artimañas que yo te comento. Rápidamente, y lo que te voy a decir es bien interesante. ¿Cuál es la estructura? Hoy en día estamos viendo cosas muy fuertes. Hoy en día muchos pueden tener este cargo de anticristo, ¿sale? Nuestros ojos como iglesia de Dios está dirigida al papado y a la figura que está al lado de ahí del papa, ¿sale? Ese señor que está ahí de pelo cano es el que se dice Papa Negro. ¿Por qué es el Papa Negro? Bueno, es el líder de los jesuitas. Los jesuitas son llamados los perros de la iglesia. Fíjate, así les dicen, los perros de la iglesia. Entre estos dos se mueven infinidad de cosas que no te imaginas en el mundo. Y hay muchos videos y hay que analizarlos bien, ¿sale? Pero también no hay que dejar de ver a otros posibles participantes en este proceso. A final de cuentas es todo una estructura que no sabemos por dónde va a venir, por dónde viene el billete más falso, que va a ser quien va a ejecutar lo que la bestia quiere y lo que el dragón ha dispuesto, ¿sale? ¿Qué es lo que va a pasar, Ale? Lo que se pretende de acuerdo a los estudios es que esto va a empeorar. Más asesinatos, a lo mejor pandemias, escasez de alimentos, guerras, ¿sí? Se incrementa el tema de la homosexualidad, más destrucción de las familias, más incorporación de la tecnología en la vida humana. La gente se va a ir alejando de Dios. Esto va para peor. Pero entonces va a venir, cuando venga la fuerza y el poder de Satanás, va a venir Satanás, pero Satanás no va a venir a destruir cosas, va a venir como salvador del mundo. Ojo, Satanás va a venir, o el anticristo, o el hijo de perdición, cuando se manifieste, va a traer paz, seguridad, no va a haber hambres, no va a haber guerras, va a ser una bonanza en la tierra. Y por eso muchos van a decir, este es el bueno, porque con él ya no hay guerras, no hay narcotráficos, la gente no se muere, mira, ya quitó todo lo malo. Ese es el engaño. Y entonces cuando este personaje tenga ese poder y haya limpiado todo lo malo, ¿sí?, que él mismo generó,
¿Entiendes esa parte? Él genera la maldad para después combatir esa maldad para engañar al mundo. Y ya que haya limpiado, entonces va a empezar a hacer ciertas reglas, ciertas leyes, ¿sí? Para entonces que se le adore, para que se le vea como un Dios. Y es ahí donde quienes no estemos alineados a eso, vamos a ser perseguidos. Es ahí donde la iglesia de Dios va a ser perseguida. Quienes no tengamos, sí, la señal de Él, y seguramente después, si quieres, lo platicamos, el número del 666, esa señal que de tanto se abre en la frente o en la mano. Quien no tenga la señal, es decir, que no acepte estas leyes, va a ser perseguido, no va a poder comprar, no va a poder vender. ¿Por qué? Porque no nos dimos cuenta de esa falsedad en tiempo. Entonces, ojo, todo va de mal en peor, va a ser peor conforme pasen los tiempos. Cuando se manifieste el hijo de perdición, Él va a acabar con todo eso, y es entonces el gancho para que la gente crea en Él y entonces tenga todos en su corazón. ¿Sale? Muy importante, si te interesa más el tema, analízalo. Todo lo que está sucediendo en este mundo, en este momento, la inteligencia artificial, ¿sí? Cómo la inteligencia artificial está cambiando, y es algo diabólico, tú analízalo. Es algo que escapa de nuestra mente y de la fantasía que puedes tener. ¿Cuáles son las leyes que están generando la ONU, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la OTAN? Todas estas tres organizaciones mundiales, ¿hacia dónde van? ¿A quién le están dando su apoyo? ¿Qué es lo que están queriendo hacer en el mundo? ¿Sí? Muy importante. Los objetivos o el plan 2030. Supuestamente este plan fue desarrollado por la ONU, pero nada más para que te des cuenta, pero no es así. El Papa Francisco, ¿sí?, generó una carta, ¿sí?, para que el mundo volteara a salvar a la tierra, supuestamente para el tema de toda la contaminación. Esa carta, Laudato Si se llama, de esa carta emana, ¿sí?, que las Naciones Unidas hayan sacado su Agenda 2030. Entonces, para que te des cuenta que cómo es el poder que tiene el Papa ante la ONU. Él dijo una cosa y ya la ONU lo adquiere y sacas una Agenda 2030. ¿Sí? Así ponle en el internet después Agenda 2030 y ve cada uno de los puntos que están ahí. Y te pinta todo un mundo maravilloso, un mundo de panacea que de aquí al 2030 tenemos que llegar a ser. Es un mundo que tú dices, wow, esto es como si estuviera Dios reinando. Pero ojo, quien va a reinar ahí es el anticristo. Ideología de género, ve cómo se está generando hasta en las escuelas. Ahorita está de moda lo de los libros de texto, todo cómo están entrando en la educación, y es un adoctrinamiento total a los jóvenes y a los niños. Empresas farmacéuticas. Yo te pregunto, ¿a una empresa farmacéutica le conviene que haya enfermos o que la gente se sane? Si la gente está sana, no tiene razón de ser. A ellos les conviene que hayan enfermos. Entonces, entre más enfermos, ellos ganan más. Ojo, entre más enfermos haya, ellos ganan más. A ellos les conviene no que la gente esté sana, le conviene que a ellos que la gente enferme. Tenemos por todos lados el bombardeo, Disney, todas las compañías productoras de cine, ¿sí?, todos los streaming, ¿vale?, la NASA, ahora con el tema de los ovnis que está en boga, ¿sí?, el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Económico Mundial, ¿sí?, la organización de todos los países árabes. O sea, tú ves por todos lados y es un bombardeo, y todo es hacer cosas en contra de la palabra de Dios. Todo esto está en contra de Dios. Ojo, Se habla mucho también acerca del poder que tienen algunas familias. Y entonces por ahí también puede ser el proceso, porque estas familias que alrededor son 200 familias, y estas 200 manejan la economía de todo el mundo, pero estas son las más principales, ¿sí? La familia Oppenheimer, la familia Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, los Walton, ¿sí?, los Murdoch, los Clinton, ¿sí?, los DuPont. Son familias muy ricas y que de ellos emana
El 90% de la riqueza del mundo está en manos de estas 6 familias. En cualquier momento está el anticristo, ¿sí? Ve a la línea de cantantes que están ahí, que ya demasiado sin tener ningún prejuicio, sin tener ningún temor de Dios, ¿sí? Están haciendo en sus espectáculos cosas diabólicas. Te comentaba que hay que tener cuidado con lo del Papa Negro, no sabemos cuál va a ser su tirada, entonces hay que seguir mucho a los jesuitas. Los jesuitas son muy, aunque no lo creas, ellos mueven muchos hilos de lo que está pasando hoy en día. Y pues tantas cosas que vemos que van en contra de Dios, los mismos árabes, que los masones, el club Bilderberg, ¿sí? El club de los Bonds, el mismo comunismo, las páginas de internet, los neonazis que están volviendo a renacer, el CERN, que es un laboratorio. Sí, es bien interesante tú ver en internet, es un laboratorio donde quieren encontrar la partícula de Dios y están haciendo experimentos queriendo abrir portales. Sí, esto es muy interesante porque su objetivo es abrir portales, ¿sale? Y nada más para dejarte la curiosidad, hay portales en los cuales se dice que en la palabra de Dios en Apocalipsis que dice que se abrió un hoyo y del hoyo salieron ranas y fueron las que empezaron a matar a la gente, ¿no? Entonces puede ir por ahí, ¿sale? Entonces, pues prácticamente esto era lo que quería mostrarte. Sí me tardé un poquito, pero pues sí quería darte como que el panorama mucho más general de lo que está sucediendo. Tenemos que tener muy en claro que la economía y los intereses que están en el mundo se basan en pocos. Ven cuántas pequeñitas empresas manejan todo lo que consumimos. Hay que darle también mucho seguimiento a este señor Bernard Arnault, que es el hombre más rico del mundo. El más rico del mundo, ahí lo es. Dime qué cosas no puede hacer y qué cosas no puede permitir a favor de sus propios intereses económicos. Hay que tener también temas de la música. Ve cómo está el tema. Escucha una canción, un reggaetón, lo que tú quieras escuchar, con la letra. Y todo es en contra de Dios, todo es en contra de lo que Dios nos marca. Y obviamente, pues sin dejar atrás todas las empresas que se dedican a la elaboración de armas de guerra y que están preparando al mundo para que se ponga en guerra. Reitero, ¿sí? Va a haber guerras, va a haber cosas muy fuertes, de tal manera que la gente esté hastiada, que la gente esté desesperada. Por eso va a venir, y eso lo va a aprovechar Satanás para venir al mundo, más bien para hacerse presente como el Salvador. Y entonces va a cambiar todo, va a quitar armas, va a quitar muchas cosas, ¿sí? De tal manera que el mundo diga, este es nuestro verdadero Mesías, porque en él sí estamos viendo que hizo cosas. Pero esa es una trampa, eso es solamente un engaño, ¿sí? Para poder hacer lo que él quiere y quitar a Dios. Y pues bueno, hay solamente 2 caminos en Proverbios. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Dios nos da un libre albedrío y nos dice, hay 2 caminos. Un camino de mentira, un camino de faltas ilusiones, un camino de materialismo, un camino de una aparente alegría, ¿sí? De una aparente satisfacción. Y hay otro camino, es un camino más angosto, es el camino de la verdad, el camino que Dios nos da, y ya depende de nosotros cuál seguir, ¿sale? El camino que Dios nos traza no es un camino fácil, es un camino difícil, es un camino que no por seguir a Dios nos va a ir mucho mejor que los demás, no, al contrario, es un camino complicado, pero es el camino de la verdad. Vienen muchos engaños, vienen muchas mentiras y hay que tener mucho cuidado en todo, ¿sale? Me alegra que hayas visto este video y haya sido el puente por el cual me permitiste explicarte un poquito más este tema, ¿sale? Cualquier cosa, pues ahí en lo que te pueda ayudar, ahí estamos, ¿sale? Bendiciones.